Bueno, pues bienvenidos a esta clase de Estadística 2 de la Universidad José Antonio Páez. Quien les habla Luis Canelón, también Rafael Rodríguez, y pues estaremos hablando acerca de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de Estadística 2. Pues bueno, empecemos. Primeramente, pues vamos a hablar de conceptos básicos y conocimientos que tenemos que conocer para entrar a fondo en lo que es este tema. Primeramente vamos a hablar de lo que es la estadística inferencial. Pues simplemente en una parte de la estadística que tiene métodos y procedimientos que por medio de la inducción pues se determinan propiedades de una población estadística a partir de una parte de ella. ¿Okay? Puede ser paramétricas y no paramétricas. Hablamos primero de lo que son las paramétricas. Las paramétricas pues es una rama de la estadística inferencial que comprende los procedimientos estadísticos basados en distribuciones de los datos reales, usando un número finito de parámetros. ¿Okay? Segundo, pues nos encontramos lo que son las no paramétricas. No es más que, bueno, las no paramétricas es una rama también de la estadística, pero esta estudia las pruebas y los modelos estadísticos como tal, cuya distribución no puede ser definida a priori, pues. Es decir, que los datos pueden ser observados los datos y esos son los que pues determinan los resultados. ¿Okay? Hablamos ahora de un concepto muy importante que es la aleatoriedad. La aleatoriedad, pues nosotros decimos que estamos en presencia de un proceso aleatorio cuando una secuencia numérica no contiene unos patrones reconocibles o un comportamiento regular, y por ello nos lleva como conclusión pues que estamos en un proceso aleatorio. Ahora, hipótesis nula y distribución continua. ¿Okay? Pues la hipótesis nula es una hipótesis que el investigador como tal trata de rechazar o anular, y la hipótesis alternativa es aquella pues que generalmente se piensa el investigador de que es la correcta. De ahí entonces pues vamos a resolver los problemas más adelante. Sí. Y por otro lado pues la distribución continua, esta pues describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Pues es una variable con un conjunto de valores posibles que se conocen comúnmente como el rango de valores, y que es finito pero no se pueden contar. ¿Ok? Pues vamos a avanzar. Vamos a hablar ahora de lo que es ya entrar a lo que es la prueba de Kolmogorov y Smirnov. Ok. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, esta prueba es una prueba de ajuste que se utiliza pues exclusivamente para distribuciones continuas. Ya mencionado y explicado a qué se refieren distribuciones continuas, y en donde la hipótesis a probar es que una determinada muestra proviene de una población con una función de distribución ya dada. Esta prueba pues no requiere que los datos estén agrupados en intervalos necesariamente, pues también puede ser aplicada para muestras con datos puntuales. Más adelante pues vamos a ver dos ejemplos, uno con datos agrupados en intervalos y un ejemplo con datos puntuales. Pero la principal limitación es que la distribución a la cual se requiere probar el ajuste de estar plenamente definida, es decir, que esta no debe tener parámetros a estimar. Más adelante pues en el ejemplo quedaremos más claro de a qué se refiere con esta definición. ¿Okay? Bueno, entonces, para el caso ya de ajuste, esta limitante pues hace que la prueba solo pueda aplicarse para parámetros que estén especificados. En el caso en este caso vamos a tener una media porque es un proceso que está centrado, y tenemos una desviación estándar. Como vamos a decir que en consecuencia una prueba va a ser rechazado
va a ser rechazado el proceso ajustado en caso de que uno de los parámetros sea diferente a lo ya especificado. Lo que significa que si el proceso está bajo control estadístico, pues si no está centrado, entonces se concluiría de que entra en rechazo la hipótesis, ¿ok? De allí pues resulta muy útil este ajuste, este método de ajuste, cuando un proceso tiene una desviación estándar ya conocida y deba ser sometido a algunos procesos de calibración para colocar la media de esos datos en un cierto valor especificado y que se pueda y que posteriormente pues se pueda verificar de que los ajustes que se hicieron fueron correctamente realizados. Bueno, pues las hipótesis que se van a plantear y que se tienen que contestar en la prueba de Kolmogorov-Smirnov es que nuestra hipótesis nula va a ser la función de distribución de un valor x de una función x, y la hipótesis alternativa es que la función de distribución de x no va a ser perteneciente a la función x, ¿ok? Más adelante pues vamos a ver en el ejemplo con número y vamos a entender más fácil a qué se refiere con esta definición. El procedimiento para realizar esta prueba no es muy difícil. Consiste pues en que vamos a comparar la función de distribución teórica que nos dan con la distribución acumulada de frecuencias relativas de esa muestra. Ya vamos a ver, ya que si el ajuste que se hace a la muestra es satisfactorio, ambas deben ser muy parecidas, puesto que la primera va a representar la probabilidad teórica de encontrar una observación igual o menor que un valor x perteneciente a esa función, mientras que la segunda pues va a representar el porcentaje de observaciones muestrales que resultaron ser iguales o menores que ese valor x de la función, ¿ok? Pues ahora vamos a pasar a explicar los pasos. ¿Qué son los pasos? Para nosotros aplicar esta prueba de Kolmogorov, vamos a realizar 4 pasos sencillos. Vamos a ir mencionándolos uno por uno a qué se refieren estos pasos. Empezamos a hablar del primero. El primer paso es sencillo. Si los datos muestrales están en forma puntual, se ordenan pues de menor a mayor y se calcula el porcentaje de observaciones iguales o menores que cada uno de ellos. Y si están en forma agrupada, pues se construye la tabla acumulada de frecuencias relativas. Cuando nosotros aplicamos el primer paso, pues cabe destacar que primero vamos a ver si estamos en presencia de datos de forma puntual o acumulada o frecuencia acumulada, ¿ok? El paso 2 pues dice que se calcula la probabilidad teórica de que una observación sea igual o menor que cada valor muestral para el caso de datos puntuales, o cada extremo superior de intervalo para el caso de datos agrupados, ¿ok? Para el caso de ajuste a la normal, este cálculo se hace con la ayuda de las tablas normales, ¿ok? Vamos a hablar ahora del tercer paso. El tercer paso pues dice que se calcula la máxima desviación en valor absoluto entre la distribución acumulada de frecuencias relativas para la muestra y la función de distribución teórica. Entonces aquí vamos a tener una fórmula que posteriormente en el ejercicio la vamos a utilizar y vamos a terminar de comprender cómo se utiliza y para qué son estos valores, ¿ok? Bueno, evidentemente, cuanto más pequeño sea el estadístico de n, mayor va a ser entonces la coincidencia entre la distribución teórica y los resultados muestrales que vamos a tener, ¿ok? Mientras que si es mayor, es el valor de dn, pues mayor va a ser la diferencia entre las muestras y los valores teóricos que vamos a calcular.
vamos a ir concluyendo entonces. El último de los pasos, que es el paso 4, dice que el valor crítico del estadístico de n se encuentra en la tabla incluida en el apéndice, la cual suministra el valor de n de forma que si dn es menor o igual al valor calculado en dn, se acepta la hipótesis nula. Si dn es mayor que el valor encontrado en la tabla, pues entonces se rechaza la hipótesis nula. El valor crítico de n depende del nivel de significancia que se plantea en el ejercicio. El ejercicio nos va a decir pues qué porcentaje, nivel de significancia nos vamos a encontrar, y de ahí vamos a llevar a la tabla, ¿ok? La tabla es muy sencilla. Ya vamos a ver entonces, vamos a pasar a ver los que son los ejemplos. Ya Rafael les va a hablar de eso y pues espero que vamos a comprender como tal esta teoría, que no es compleja, pero quizás a la primera pues nos cuesta un poco entenderla. Vamos a ver los ejercicios. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Yo vengo a explicarles dos ejercicios sobre la prueba de Kolmogorov y Smirnov. El primer ejemplo que tengo son sobre datos puntuales bajo esta prueba. El ejercicio dice así: supongamos que para que un proceso opere correctamente debe ajustarse a una distribución normal con media de 26 milímetros y desviación estándar de 2 milímetros, y que en una muestra aleatoria de 20 observaciones dio el siguiente resultado. Por lo que pueden ver, tenemos 20 observaciones desordenadas y se pregunta que si se puede afirmar a un nivel de significación de 5% de que esta muestra proviene de una población normal con los parámetros específicos. Empezamos. Las hipótesis que vamos a estudiar son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se dice que el proceso se ajusta a una distribución normal con una media de 26 y una desviación estándar de 2. La hipótesis alternativa dice que el proceso no se ajusta a una distribución normal con una media de 26 y una desviación estándar de 2. El segundo paso es que se debe ordenar la tabla de menor a mayor. En este caso, el número menor de la tabla es 23,285 y el número mayor es 30,432. Luego se calcula la frecuencia relativa acumulada para cada uno de los 20 valores, es decir, esto habla de la proporción de las observaciones, si son iguales o menor que él. En este caso, como un ejemplo, agarramos solo dos valores para hacer la demostración, pero en realidad hay que hacérselo a los 20 valores que pertenecen a la tabla del ejercicio. Agarramos el valor 23,285, que es el primer valor, por lo tanto se coloca como numerador el número 1 y como denominador el número 20, porque son 20 observaciones o muestras que se están estudiando. Eso suelta un valor de 0,05. El otro valor que agarramos fue el segundo, por lo tanto se coloca como numerador el número 2 y como denominador el número 20. Por lo tanto nos soltó un valor de 0,10 y así sucesivamente hasta tener la frecuencia relativa de los 20 valores. Luego se calcula con la ayuda de una tabla normal como las que les voy a mostrar a continuación. Esto es una tabla normal, está perfecta y nos sirve para evaluar este ejercicio. Por lo cual nosotros nos vamos
por la parte vertical para conseguir el número entero y el primer decimal, y por la parte horizontal para conseguir el segundo decimal de el resultado que te da z. En este caso, z me dio el valor de 1,36. ¿Cómo obtengo yo ese valor? Con la diferencia que hay entre el primer valor de la tabla menos la media entre la desviación, y así sucesivamente con todos los valores de la tabla que te da el ejercicio. Con ese resultado te vas a la tabla normal y buscas 1,36. En este caso tenemos 1,3 y tenemos en la parte horizontal 0,06. El resultado que suelta esta distribución es de 0,4131. Eso le restamos 0,5, donde nos da un resultado de 0,0869. Veamos perfectamente. Y así sucesivamente con los demás valores. Pasamos al siguiente paso. Se calcula la diferencia entre valor absoluto, que la diferencia se calcula la distribución teórica menos la frecuencia relativa. Aquí lo tenemos todo. Tenemos sus 20 valores, cada valor con su frecuencia relativa y su distribución teórica, y la resta de ellos dos da la diferencia del valor absoluto. De todas las diferencias tenemos que buscar la mayor para luego compararla con la diferencia que da la tabla de Kolmogorov y Smirnov. En este caso el valor máximo es de 0,1656. En la tabla de Kolmogorov y Smirnov, que ya se las mostraré, es esta, como la pueden apreciar aquí. No, por la parte vertical nos metemos con nuestras observaciones o muestras. En este caso tenemos unas observaciones de 20 y un nivel de significancia de 5%, por lo tanto 0,5. En este caso me da 0,294. Perfectamente. Entonces, como la diferencia de la muestra da menor a la diferencia de la muestra, pero con respecto a la tabla de Kolmogorov o Smirnov, la conclusión es que sí se acepta la hipótesis. Por lo tanto, sí se ajusta a una distribución que tiene una media de 26 y una desviación estándar de 2. A continuación estudiaremos otro ejemplo, pero ya se trata de datos agrupados. La prueba de Kolmogorov y Smirnov también puede ser utilizada en forma aproximada, ya que datos agrupados más que todo se refiere a una tabla de intervalos. A lo siguiente haremos un ejercicio con una tabla de intervalos y tiene frecuencia. En este caso estamos hablando de peso.
Entonces, el ejercicio dice que la distribución normal tiene una media de 4 gramos y una desviación estándar de 0,5 gramos. Y una muestra aleatoria de 500 píldoras dio como resultado la tabla que pueden apreciar. Tiene el peso que viene en intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo es de 2,7 a 3,1 con una frecuencia de 19 y así sucesivamente. Bueno, la pregunta es que con esa tabla, con nuestra media, con nuestra desviación y con nuestra muestra aleatoria y un nivel de significación de 5%, demostremos que si el peso se ajusta a una distribución normal de una media de 4 y una desviación estándar de 0,5. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa dice que el peso no se ajusta a una distribución normal con una media de 4 y una desviación estándar de 0,5. Vamos al primer paso. El primer paso, agarramos el primer valor, que es el 3,1. Eso dice que la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,1 es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a la diferencia que hay entre 3,1 y 4, que es la media entre la desviación estándar. Eso me suelta un valor de 1,8. Tenemos los valores de x en los intervalos. Tenemos toda la frecuencia relativa y tenemos toda la distribución teórica y la diferencia, que es la resta entre ellos dos. Agarramos la máxima para luego compararla con el valor que suelta la tabla. La tabla de Kolmogorov y Smirnov. El valor mayor es 0.0423. Ok. El valor crítico para un tamaño de muestra de 500 y un nivel de significancia del 5% de la fórmula de aproximación. Ok. Me voy a la tabla. Hay una tabla que me da, aquí está, dice que la aproximación para n mayor a 100 con 0.05% de significancia es 1,36 entre raíz de n. Eso quiere decir que sería 1,36 entre raíz de 500 o a 0,0608. Como el máximo es menor al valor que dio la tabla de Kolmogorov y Smirnov, la conclusión es que se acepta la hipótesis nula y por lo tanto el peso se ajusta a una distribución normal con una media de 4 y una desviación estándar de 2. Muchas gracias por su atención. Espero que haya servido de mucho nuestra acotación hacia el tema. Se despide Rafael Rodríguez y Luis Canelón.